en debates buenos, en debates muy buenos, algunos no tan buenos. Pero hoy me embarga una sensación de tristeza, que es la de escuchar colegas míos de esta comisión dirigirse de manera tan displicente, agresiva y ofensiva contra miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Qué tristeza que personas que fueron elegidos por el pueblo tengan de sus fuerzas militares una imagen tan triste y tan baja. Qué tristeza y qué decepción y amargura deben tener esos soldados de la patria, heridos en combate, a los que les faltan miembros de su cuerpo, que han dejado y han visto morir a sus colegas y compañeros de armas, encontrar tanta incomprensión en una célula legislativa como esta. Qué tristeza y qué ingratitud. Señores, el fuero militar no es un privilegio. No es un privilegio, doctor Navas, que le estamos dando a las fuerzas militares. Es un derecho que ellos tienen por la naturaleza de su función. Ellos no son funcionarios públicos como los demás. Son los únicos funcionarios que han jurado pagar con su vida la defensa de la ley. A ninguno de nosotros nos exigen que nos hagamos matar por defender la Constitución y las leyes. A ellos sí. Y por jurar y tener que pagar con su vida, merecen un tratamiento especial. Por eso, tristes las palabras del representante Salamanca, agarrándose de unos casos aislados para salpicar con ignominia a las fuerzas militares. No les podemos pedir a ellos que nos defiendan si nosotros no los vamos a defender. No le pidamos a las fuerzas militares que pongan el pecho por la Constitución y las leyes si nosotros después los vamos a dejar tirados en la mitad de las cárceles. Ese acuerdo, señor ministro, firmado entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación en un día triste para esta república, ese acuerdo, señor ministro, hay que derogar. Y nosotros estamos lejos de tener un fuero militar, porque lo vamos a aprobar ahora en quinto debate, falta que sea cerrada la discusión, y después vendrá la ley estatutaria. Estamos a un año y medio de tener fuero militar en Colombia. Esto no es para mañana, estamos todavía lejos, la tarea no está lista. ¿Con qué celeridad, colegas de la Cámara, con qué celeridad nos movemos para darle salvoconductos a los miembros de las FARC, a suspenderles las acciones penales, a hacer caso omiso de sus impresionantes prontuarios criminales? Y qué lentos somos para aprobarles el fuero militar. ¿Cuánto nos hemos demorado en defender a nuestros soldados y a nuestros policías? Y en cambio a las FARC en 24 horas les damos los salvoconductos para que se paseen por el mundo. Esos soldados no quieren seguir siendo tratados así. Con permiso del alto mando militar, visité a los militares detenidos en el centro aquí en Bogotá, en Puente Aranda. Ahí vi muchos héroes de la patria, de todos los rangos. Ahí vi gente herida, físicamente herida, gente con heridas físicas terribles. Pero a mí no me impresionaron las heridas, me impresionó las heridas que tenían ellos por el abandono de este Estado ingrato. Esas heridas sí que son mortales, señor ministro. Esa gente abandonada en esas cárceles, ese Estado que los deja desprotegidos, que los obliga a arruinarse para defenderse. Tienen que arruinarse, tienen que entregar sus casas, sus carros, suspender la educación de sus hijos para conseguir el dinero para los abogados, a esas personas que pusieron la vida por defendernos a nosotros. Qué ingratitud la de esta sociedad. ¿Cómo los vi heridos el día que me decían que el Estado se escuda en argumentos técnicos y jurídicos para no reconocer los carteles de testigos que actúan contra ellos? Carteles de testigos, y peso mis palabras. Hay gente especializada en esto. ¿Cómo se sienten ellos solos
frente a esa batería de ONGs encargada de perseguirlos judicialmente hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía General de la Nación se pronuncia hace apenas unos días, muy preocupada sobre el caso de los falsos positivos, mientras duermen durante meses y años los procesos de la FARC política que no avanzan. Pero el fiscal sí sale a decir que va a hacer lo posible para que no se venzan los procesos de los falsos positivos. Qué doble estándar, qué doble medida. Para unos, que la justicia sea pronta, drástica, severa. Para los otros, el silencio de la impunidad y de los procesos lentos. Yo quiero, señor presidente, denunciar aquí el celo con el que dudamos de nuestros militares, el celo con el que muchos de nosotros dudamos de nuestros militares. Cuánta lentitud para protegerlos y poner el hombro por ellos que han puesto la vida. Yo me pregunto, ¿cuántos militares tienen que estar presos en las cárceles de Colombia para saciar la sed de estas verdaderas ONGs que han convertido esto en un negocio muy lucrativo? Ningún Estado abandona a sus soldados. Un Estado que abandona a sus soldados es inviable. Sigan abandonando a los soldados y no habrá democracia ni libertades. Es que lo que está de por medio aquí son nuestras instituciones. Cuando el ciudadano está solo frente al AMPA, frente al crimen, frente a la inseguridad, no cuenta con usted, señor ministro. Lamento decirle, no cuenta con usted, cuenta con los policías y los soldados que están ahí uniformados. A mí, representante Navas, no me da miedo un policía y un militar. Al revés, me siento orgulloso de ellos. 251 policías y miembros de las fuerzas militares han muerto entre enero y julio, y nosotros aquí les negamos la justicia. 251 policías y miembros de las fuerzas militares han muerto, y nosotros aquí arrastramos los pies para darles un fuero militar. 1.396 fueron heridos entre enero y julio de este año. 1.396 héroes de la patria heridos. 47 murieron víctimas de las minas quiebrapatas de los señores que están hoy pavoneándose en La Habana y se van a pavonear en Oslo. 47 miembros de la fuerza militar murieron este año entre enero y julio. Entonces, para concluir mis palabras, el fuero militar no es un privilegio, es un derecho que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto no es un camino a la impunidad. Los que se hayan salido de la línea, los que hayan deshonrado el uniforme, tienen que pagar, y tienen que pagar duro y severo. De eso no se trata el fuero militar. Cuando ustedes vienen aquí a la comisión, y por eso a veces encuentro este doble stand tan triste, cuando hablamos en la plenaria, todos ustedes me dicen que están preocupados por la seguridad. Y después vienen aquí y le niegan a los miembros de las fuerzas militares y de la policía el derecho mínimo a defenderse frente a la justicia. Esto, como lo dije en una ocasión, señor ministro, no es un proyecto de acto legislativo, esto no es un asunto legal, esto es un asunto estratégico, absolutamente estratégico. Sin seguridad, la paz no es posible. Hay unos que creen, representante Navas, que lejos está usted de la verdad. Hay unos que creen que hay que escoger entre seguridad y paz. No, señor, sin seguridad no hay paz. Sin seguridad para podernos mover en este país, nunca va a haber paz. Entonces los que creen que lo que debemos hacer es desmontar y desmantelar nuestras fuerzas militares para entrar en el camino de la paz, deberían irse a vivir a Oslo, a Dinamarca, porque en Colombia lo que necesitamos es más seguridad. Entonces, la paz se logra es apoyando a nuestras fuerzas militares, no dejándolas tiradas en la mitad del camino. Déjenme hacer un comentario elogioso. Yo estuve con el representante Velázquez en un foro muy duro en Acore sobre el tema del fuero militar. Me impresionó el carácter y la fortaleza con la que el representante Velázquez defendió sus opiniones en ese foro frente a un ambiente particularmente duro y difícil. Lo hizo con coraje y con decisión. Y hoy, cuando lo escuché defender
el proyecto del fuero militar. Encontré en él la grandeza que a muchos les está faltando en este momento. Señores, aquí hay que escoger bando. Escojan bando. Esto no es un asunto de medias tintas. Ustedes están con las fuerzas legítimas de las instituciones o están en contra de ellas. Y por lo tanto, yo hoy, en mi carácter de representante del partido de la U, naturalmente anuncio que apoyaré el proyecto del presidente que ha presentado el Gobierno Nacional y que naturalmente espero que podamos hacerles algunos ajustes adicionales en los debates que quedan. Muy amable, señor presidente. Con todo gusto, honorable representante.